Bienvenidas, bienvenidos a Being Lab. Estamos en la segunda temporada de este podcast. Primero que nada, gracias por estar al tanto, gracias por sus comentarios, gracias por escuchar los episodios conforme vamos publicándolos. Les recuerdo que esta segunda temporada estamos tratando un tema muy específico que se conecta con la idea de el lenguaje y el mundo emocional. Y por supuesto, de ahí hay ramificaciones y conversaciones muy interesantes, y ese es el caso justamente de este segundo episodio titulado Tus problemas y su relación con el mundo emocional. Pues bien, ese es el título de nuestro segundo episodio y sin mayor preámbulo, iniciemos. Primero, vamos a situarnos en un común denominador. Creo que es importante reconocer que nosotros socialmente, comúnmente, a los desafíos de la vida les llamamos problemas. Es la manera en la que nos referimos a algo que está ocurriendo que bien no nos esperábamos o que no habíamos puesto sobre la mesa o que descubrimos que ocurrió o que simplemente sale fuera de los parámetros de lo que nosotros consideraríamos o consideramos como la paz, la tranquilidad, la ecuanimidad en la vida. Entonces, algo que está garantizado, por cierto, es que en la vida siempre nos vamos a encontrar con esto que llamamos problemas, desafíos, ¿sí? Quiero ser esa persona que te diga, si es que no has escuchado, que no existen mundos sin problemas, sin desafíos. No existen. Lo siento. Tengo que ser ese que revienta el globo en la mitad de la fiesta y que decimos, ¿cómo es posible? Y que nos altera, pero es la realidad. Nosotros vivimos en un mundo donde la única constante es la armonía y el conflicto. La armonía y el conflicto. Entonces sí, por supuesto, hay momentos de armonía maravillosos y también hay momentos de profundo conflicto o conflicto que es prácticamente imperceptible. Entonces, saquemos eso primero de, quitémosle el estigma de que, o la creencia de que va a haber un mundo, un lugar en el que un día todo va a ser perfecto y no vamos a tener problemas. No, eso no va a ocurrir. Siempre va a haber desafíos. Ahora bien, ¿cómo nos enfrentamos a esto que llamamos problemas? Habla no de los problemas, habla de nosotros. Y esto se conecta directamente con el mundo emocional y por eso justamente se nos ocurría invitarte a escuchar este episodio, porque yo personalmente estoy 100% seguro que si aprendemos a ver a los problemas desde otros ángulos, no quitándoles su gravedad o su importancia, podemos relacionarnos de manera distinta con ellos. Nuevamente, voy a ser reiterativo. No estoy diciendo que los problemas no existen o que los problemas no ocurran. Al contrario, estoy diciendo que sí ocurren, pero que nosotros tenemos la habilidad de, como un lente de una cámara, enfocarlos o desenfocarlos para hacerlos muy grandes, muy graves o más pequeños o dejarlos en su tamaño real. Entonces, te invito a dar una mirada a esta idea de los problemas y su relación con el mundo emocional. De hecho, son tus problemas porque muchas veces seguramente se han dado cuenta que lo que para ti es un grave problema, para tu vecino, para tu amiga, para tu pareja, no es nada. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? A mí me fascina hacernos esa pregunta. ¿Cómo es posible que dos personas estén frente a un mismo evento, suceso, y veamos cosas diametralmente opuestas? Bueno, eso no se debe
a que la puesta de sol o el concierto o la lluvia sean distintas para los demás. La puesta de sol, la lluvia, el concierto son simplemente. Lo que cambia es quién observa, es decir, quién está interpretando en un momento dado un problema es lo que define el problema. Y de hecho, déjame abrir un paréntesis rápido antes de continuar con mi propia línea de pensamiento. Mientras más pensamos en nuestros problemas, más nos patinamos en ellos. ¿Se han dado cuenta? Mientras más pensamos y pensamos en nuestros problemas, se hacen más grandes. ¿Te has dado cuenta que cuando lo pones en pausa, te distraes, de pronto se te olvida y dices, no era tan grave? Le quitas sobre todo la gravedad. Nada es tan grave en la vida, incluso la muerte. Bueno, obviamente por unos meses nos duele ese problema, pero después la vida sigue y si tú no eres el que te moriste, sobre todo, la vida sigue su curso y tiempo después es solamente un recuerdo y ojalá un recuerdo bello. Nos tratamos de quedar con los recuerdos maravillosos del paso de una persona por nuestra vida. De hecho, ellos siguen vivos en nosotros. Entonces, fíjense cómo esa mirada con respecto de un evento que puede ser muy trágico, le podemos dar una vuelta de tuerca y desarrollar la habilidad de relacionarnos de manera distinta. Entonces, vuelvo a la idea central que los problemas son tan grandes o tan pequeños dependiendo de nuestra interpretación de los problemas. Para esto, voy a usar un concepto que uso mucho con mis clientes, ejecutivos, en empresas, en organizaciones, en coaching uno a uno, que me fascina, que es realmente es muy simple, pero una vez que lo entendemos, una vez que realmente aprendemos el valor de este concepto, yo te garantizo que puedes trascender el desafío de enfrentarte a, entre comillas, problemas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque realmente a mí no me gusta la palabra problema, porque la palabra problema nos evoca algo caótico, irreparable, sufrimiento, drama, ya se acabó todo el mundo. Más bien me gusta hablar de, hay una ruptura en la transparencia de la vida. ¿Sí? Hay un quiebre a la transparencia de la vida. Se rompió lo que era calma, ¿no? Lo que era armonía se rompió por unos momentos y estamos entrando en un periodo, sí, de desafíos, ¿sí? Bueno, hacia el final de este episodio va a quedar mucho más claro ese concepto. Pero bueno, la idea que te quiero hoy compartir es una distinción, la distinción entre fenómeno y explicación. Amigas y amigos, recordemos que la manera en la que nosotros entendemos el mundo es a través de distinciones, ¿sí? Diferencias. De manera que cuando nosotros aprendemos la diferencia entre carrito de juguete, coche de juguete, auto de juguete y automóvil real, no pensarías que este objeto que tengo en la mano, que tengo un carrito de juguete, me puede transportar. ¿Por qué? Eso solamente cabe en la imaginación de alguien que no tiene la distinción. ¿Se fijan? Cuando uno es niño, uno piensa que este carrito de juguete nos puede transportar con la imaginación, lo cual es maravilloso. Pero cuando entendemos la diferencia entre un automóvil de verdad y el objeto juguete, no pensaríamos que ese objeto nos puede transportar, nos puede llevar del punto A al B, porque tenemos la distinción. Entonces, una distinción que yo quiero que tú comprendas, aprendas, es la distinción de fenómeno y explicación. Y para eso te voy a dar un ejemplo. Imagínate tú que estás en tu casa, todo está excelente y de pronto en ese edificio donde tú vives, en tu casa, en tu departamento, empieza un incendio. Inicia en algún piso, en algún nivel de este complejo de departamentos, un incendio. Tú te vas a dar cuenta que para muchas personas esto va a ser un fenómeno realmente complejo, donde quizás
se paralicen porque se están explicando, escucha bien, que no hay nada que puedan hacer. Algunas personas simplemente se van a quedar en su departamento, en su casa. Se explicaron, no hay nada que yo pueda hacer, yo no soy bombero. Va a haber otras personas, no sé cuántas, imagina tú cuántas, que en el momento en el que huelen el humo, van a llamar a los bomberos, van a informar a las autoridades. No solo eso, quizás van a salir y ayudar a esas personas que no están intentando evacuar el edificio, porque se están explicando que esa acción o esas series de acciones les permite salvar su vida o es lo que tienen a la mano. Va a haber otras personas en ese edificio incendiándose que se van a reír, ¿sí? Tienen tanto miedo que se van a empezar a reír a carcajadas. Y su familia les va a decir, ¿por qué te ríes? Esta es una situación dramática, ja, 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 se está incendiando. Porque se están explicando que no pueden comprender esto. Y hay como un cortocircuito en el mundo emocional en el cual en lugar de llorar o gritar, se empiezan a reír. ¿Te suena algo de esto familiar en la vida? Olvídate el incendio, espero que nunca te ocurra, ni a ti ni a la gente que amas. Pero en la vida, cuando tenemos frente a nosotros un fenómeno, nos lo explicamos con qué. Nos lo explicamos con nuestras experiencias, nos lo explicamos con nuestra cultura, nos lo explicamos con nuestro lenguaje y con nuestro idioma. Nos lo explicamos con todas aquellas experiencias, aprendizajes, vivencias a las cuales hemos estado expuestos. De manera que si en ese mismo edificio, volviendo al ejemplo del incendio, hay una persona que está muy familiarizada y entrenada para los incendios, esa persona normalmente es la que sale, abre la puerta, guía a todos por la ruta de evacuación, mantiene la calma y permite que mucha gente salga. Incluso hay gente que no tiene esa experiencia, que no está entrenada en evacuar personas en incendios, pero la manera en la que se explica ese fenómeno y su manera de relacionarse con el mundo emocional le permite mantener la calma y es como si estuviera entrenada, entrenado en el arte, porque es un arte, de evacuar y poner a todos a salvo. Eso ocurre por simplemente entender que lo que vemos existe en medida de lo que me explico, lo que me cuento en el coco. Te doy otro ejemplo por si ese primer ejemplo fue muy caótico y no se entendió, no se explicó bien. El ejemplo que le he dado a muchísima gente, si tú ya lo escuchaste, lo siento, es el ejemplo de vas en tu automóvil feliz de la vida o en tu moto y un neumático, una rueda, se revienta con un clavo o con lo que fuera. Y en ese momento, una persona podría decir, Dios mío, ¿por qué me castigas siempre a mí? Otra persona se detiene y ya sea que llama a alguien que le auxilie o ella o él mismo cambia el neumático. ¿Se fijan? Es el mismo fenómeno, llanta reventada, neumático ponchado. Pero la manera en la que nos explicamos el problema, el fenómeno, detona nuestras acciones futuras. Entonces, mucho del trabajo que yo realizo con líderes, con personas que están interesadas en transformarse, es descubrir nuevas maneras dentro de ellos mismos de explicarse el mismo fenómeno que viven. Porque, sinceramente, traemos muy a la mano la habilidad de caer en el drama o de ver que es caótico o sentirnos agredidos o sentir que el mundo nos debe o que el Dios nos castiga. Eso casi cualquier persona lo puede hacer. Pero los grandes líderes, las personas que se transforman, los seres humanos que trascienden los
desafíos de la vida son aquellos que logran estar por arriba de esos problemas. Y entonces una manera de hacerlo es esto, entendiendo que una cosa es el fenómeno, es decir, el evento, el problema, y otra cosa es cómo me lo explico. Y te quiero dar un tercer, hemos visto dos conceptos importantes. Los problemas son cómo los interpretamos. No solo eso, los fenómenos, los eventos dependen, ocurren en la medida en la que yo me lo explico. ¿Y cómo me lo explico? Con todo mi bagaje, incluido el lenguaje y el mundo emocional. Ahora bien, pasemos entonces a la idea de emociones. En episodios anteriores he estado ya hablando de las emociones básicas, de cómo nos relacionamos en lenguaje y mundo emocional. Si no los has escuchado, por favor, hazlo. Creo que son un buen contexto para este episodio, pero no es necesario si no lo escuchas. Yo creo que este episodio también se va a explicar muy bien por sí solo. Veamos la palabra emoción, ¿sí? Imagina o escribe la palabra emotio sin N. Eso es el latín de emoción, emotio, que significa poner en movimiento, emotionare, emotio. Literal significa una predisposición a movernos. Para eso son las emociones. Las emociones nos predisponen a ciertas acciones, ciertos pensamientos, ciertas maneras de ser. Justamente en el episodio anterior defino cinco maneras de movernos, de ser, de predisponernos a la acción, y hay más de 200 emociones. Entonces, si tú eres un péndulo que se mueve de la felicidad al enojo, tu predisposición quizás es en un rango muy corto, ¿sí? Podemos hacerlo mucho más ancho una vez que desarrollamos el aprendizaje emocional. Muy bien, entonces tenemos que entender que las emociones nos predisponen a la acción. Si yo, por ejemplo, estoy viendo esa misma llanta ponchada o ese incendio y yo me enojo, mi predisposición a la acción es a pensar que esto no es injusto. Y cuando yo me cuento que esto no es injusto, pasan varias cosas. Una, a lo mejor me desquito con la primera persona que vea que no tiene nada que ver, o busco culpables en lugar de salvar mi vida. Es que fue el plomero del edificio, fue el encargado, es que fue el vecino, porque ustedes no dejan, no cuidan, no sé, caemos en eso. Es fácil caer en eso, desde el enojo. Ahora imagínate ese mismo incendio o esa misma llanta ponchada desde el miedo. Bueno, el miedo normalmente cuando lo aprendemos a regular nos anuncia que esta situación nos pone en peligro. Por lo tanto, normalmente salimos corriendo, pero también hay miedos que nos petrifican, que nos congelan. Y ese miedo que nos congela es el que la gente que se queda atrapada en sus apartamentos, en sus casas, no sale corriendo, porque no tienen otra manera de explicarse el mundo con una emoción que les permita moverse, sino nos congela. Yo recuerdo hace muchos años, habré tenido 10, 11 años, salí con mis primos que eran mucho más grandes, ellos ya eran adolescentes. Nosotros vivíamos en una zona de la Ciudad de México donde recién estaba siendo desarrollada. De hecho, es parte del Estado de México, esa área de la ciudad. Y hacia atrás de esta zona habían minas de arena, de grava, y decidimos ir a explorar. Y cuando llegamos ahí, había un punto en el que para llegar de un pequeño cerrito al otro, una pequeña colina, yo diría, había que hacer un salto. Sí, había que saltar. Todos ellos lo saltaron sin problema. Yo no lo pude hacer. Me absolutamente me congelé, me dio muchísimo miedo porque yo sentía que me iba a caer. ¿Y por qué sentía que me iba a caer? Porque no sentía que con mi cuerpo, con mis habilidades, lo iba a lograr. Pero sobre todo me estaba contando que me iba a lastimar.
Entonces el miedo me estaba previniendo de ser lastimado, cuando en realidad la única manera de continuar el camino era saltando. Al final, ellos me ayudaron y entre todos, de alguna manera, me cargaron. Después me di cuenta del otro lado que realmente la distancia no era tan grande y lo pude hacer al regreso. Pero en ese momento, para mí fue real. El miedo, el peligro, el lastimarme, el incluso morir, era real. Me contaba que me iba a morir. Después me volvió a ocurrir en una barda donde había que pasar de un lado a otro y lo mismo me ocurría. Estaba petrificado, congelado de miedo. Ellos pasaron sin ningún problema, eran más altos, quizás más fuertes, pero en realidad esa barda no era tan peligrosa. Lo que era peligroso era la manera en la que yo me estaba explicando y eso detonaba en mí un mundo emocional ya no de miedo, sino de pánico. Cuando el miedo crece tanto que no nos permite movernos, se convierte en pánico o en terror, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esa habilidad de relacionarnos a través de nuestro mundo emocional con los problemas que vemos o que juzgamos que son difíciles o fáciles. De hecho, piensa en matemáticas. Seguramente te has encontrado con problemas de matemática que son muy fáciles, como uno más uno, pero quizás problemas muy complicados que requieren de más tiempo y de arrastrar el lápiz y de hacer quizás investigación o calculadora o una computadora. Dependiendo de nuestra relación con las matemáticas, ese problema en algún punto se convierte también en algo muy fácil. Bueno, lo mismo ocurre en la vida, en la medida en la que practicamos relacionarnos con esto que llamamos problemas desde un lugar emocional más neutro, desarrollamos mayores habilidades para encontrar las soluciones. Así que te quiero dejar 3 ideas que te permitirán a ti relacionarte de mejor manera con los problemas desde el mundo emocional. La primera es, de ahora en adelante, cuando tengas un problema, ya no te preguntes cómo lo soluciono, pregúntate qué, ¿sí? La pregunta qué es poderosísima. Cuando nosotros hacemos una pregunta utilizando la palabra qué, regularmente nos empuja hacia adentro, nos ayuda a hacer introspección, ¿sí? Si el incendio está ocurriendo y yo pregunto, ¿cómo es que se encendió? No voy a encontrar una solución para salvar mi vida. Más bien es, ¿qué puedo hacer en estos momentos para cuidar a mis perros y a mi familia y salir? ¿O qué tengo que tomar de mi departamento, que es lo más importante, para que si esto se incendia yo pueda seguir viviendo? Quizás mi pasaporte o las fotos de la abuela, yo qué sé. ¿Se entiende? Espero que sí. Hacernos la pregunta ¿qué? Nos permite movernos desde nuestro ser y no culpando o intentando que alguien maravillosamente nos venga a salvar. Muchas veces en la vida ocurre y es fantástico, pero muchas otras esto no va a pasar. Nosotros nos tenemos que responsabilizar. Y esto justamente me lleva al punto número 2 que te dejo para hacerte cargo justamente. Dice, no busques soluciones, sino hazte responsable. En la medida en la que nosotros empezamos, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Lo resuelvo? A ver, ¿quién? No. En lugar de eso es, ¿cómo me hago yo responsable de este problema? En lugar de apuntar, a eso me refiero con buscar soluciones externas. Ojalá que haya quedado claro. En lugar de buscar soluciones externas ajenas a mí, tengo que preguntarme, ¿cómo me hago responsable yo desde esto que estoy viviendo? ¿Qué me toca a mí en este incendio, en esta llanta ponchada, en este evento que pagué y que no me gusta? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo para transformar esto? Muchas veces es mi explicación ante el fenómeno es lo que tiene que cambiar. El incendio continúa, la lluvia continúa, el concierto malo continúa. Quien cambió fui yo. Y tercero, y este a mucha gente le cuesta trabajo, es pide ayuda. Nosotros, repito lo que decía al inicio de este episodio, toda nuestra vida nos vamos a encontrar en 2 lugares, en armonía y en conflicto. En la armonía, qué rico, compártela. En el conflicto, aprende a pedir ayuda. Tienes en mí a alguien que será feliz de ayudarte si estás pasando por un desafío.
Y por eso no le llamo problema, porque más que un problema, es un desafío. Yo veo a los problemas como una rampa, ¿sí? En la cual podemos despegar o congelarnos y no cruzar hacia ese lugar que nos está esperando. Así que si te puedo ayudar a llegar a ese otro lugar, búscame, por favor. Bueno, antes de despedirme, te quiero invitar a que por favor, califiques este podcast con 5 estrellas, si lo sientes así. Últimamente en Spotify también puedes hacer preguntas y dejar comentarios. Por favor, hazlo también. Recuerda que también estamos en YouTube. Sígueme en redes sociales. Estoy como Gonzalo Córdoba, Córdoba con V. Estaré feliz de recibir tus mensajes, preguntas, inquietudes y sugerencias. Muy bien, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Yo soy Gonzalo Córdoba y ha sido un placer estar con ustedes en este episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Bien Lab. Puedes seguirme en mis redes sociales como Gonzalo Córdoba. Si te gustó este podcast, por favor suscríbete, recomiéndalo y compártelo. De esa manera podemos llegar a mucha gente como tú. Gracias por estar aquí.